Buenas tardes, amigos. Bienvenidos nuevamente a Diálogos por la Región. En esta oportunidad nos vamos a trasladar a Centroamérica nuevamente para conocer un poco más acerca del Parlacén. El Parlacén es el Parlamento Centroamericano. Muchas de las regiones en el mundo han buscado la integración a través de parlamentos que permitan legislar y tener una representación a través de la integración de los países. En esta oportunidad vamos a hablar acerca del Parlamento Centroamericano, como les comento, y nos va a acompañar el diputado Guillermo Daniel Ortega Reyes. Él es de Nicaragua, tiene la representación del país de Nicaragua dentro del Parlamento, es presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales y Asuntos Migratorios del Parlacén, y esperamos poder saber un poco más acerca de este espacio en el cual los países centroamericanos buscan lograr su integración. Los países que integran el Parlacén es Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana. Así que bienvenidos nuevamente a Diálogos por la Región. Esperemos que este programa sea muy de aprendizaje y de conocer un poco más el mundo. Gracias. Bienvenidos, amigos. Como les comenté, estamos hoy día con un miembro del Parlacén, con el honor de tener al diputado Guillermo Daniel Ortega Reyes. Él es de Nicaragua y nos va a comentar acerca de la labor tan importante que hace el Parlacén en este trabajo de la integración de los países en Centroamérica. Buenas tardes, diputado, ¿cómo está? Muy buenas tardes a todos, aquí desde Centroamérica. Estamos ahora, en este momento estoy en el estado de Nicaragua y saludándolos a todos, ¿verdad? Y deseándoles tengamos buen tiempo en este momento. Muchas gracias. Lo primero que quiero preguntarles acerca de qué cosa es el Parlamento Centroamericano o cómo nació la idea de este Parlamento y qué significa para Centroamérica actualmente. Bueno, el Parlamento Centroamericano fue creado y su origen fue parte de la reunión conocida como Equipulas I, realizada el 25 de mayo de 1986. Se reunieron los presidentes centroamericanos y dieron una declaración donde expresaron que era necesario crear y complementar esfuerzos de entendimiento y cooperación con mecanismos institucionales que permitieran fortalecer el diálogo, el desarrollo en su conjunto, la democracia, el pluralismo como elementos fundamentales para que hubiese paz en el área centroamericana, ya que aquellos entonces estábamos en una guerra, el país de Nicaragua, el país de El Salvador, Honduras, era una guerra bastante difícil, ya más de 9 años de guerra, cada país había perdido muchos ciudadanos, en el caso de Nicaragua más de 60,000 habían caído en la guerra y así pues sumándose Salvador, Honduras también hasta Guatemala. Es decir, por eso es que se fundamenta la paz en el área y para la integración de Centroamérica, de integrarnos, ¿verdad? Desde el punto de vista parlamentario. Y es por ello que conviene crear el Parlamento Centroamericano y con la aprobación del Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano y crear las instancias políticas. Y esto se suscribe, se firma en 1987. Es importante recordar y destacar que en el preámbulo de los acuerdos de Equipula II, para establecer la paz firme y duradera en Centroamérica, los presidentes de Centroamérica en esa ocasión, en esa reunión que se celebró en la ciudad de Guatemala el 6-7 de agosto de 1987, acordaron colocar al Parlamento Centroamericano como símbolo de la libertad e independencia, de la reconciliación a que aspiramos en Centroamérica. Por ende, los acuerdos de Equipulas 1 y 2 nace el Parlamento Centroamericano como la instancia política permanente centroamericano, es decir, y democrática, de representación popular, celebrada en plena vigencia el 28 de octubre de 1991
cuando su primera asamblea plenaria se instaló oficialmente en la ciudad de Guatemala durante una solemne e histórica ceremonia. Así es que nace el Parlamento Centroamericano, desde esa fratricida guerra que tuvimos, muerte, desastre, destrucción, nuestros países quedaron devastados y tuvo que el espíritu de la paz, el espíritu de la democracia y el espíritu de tener, digamos, un símbolo en Centroamérica para, en vez entre nosotros, estarnos matando como ciudadanos, pudiéramos tener un parlamento, un plenario, donde los estados partes pudiéramos ir a parlamentar, a ir a hablar, a discutir nuestras diferencias e ir poco a poco en esa búsqueda de la integración centroamericana. ¿Y qué países actualmente integran el Parlacén o el Parlamento Centroamericano? El Parlamento actualmente está conformado por Guatemala, Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá y la República Dominicana. Eso es lo que actualmente conformamos el Parlamento Centroamericano. ¿Qué es? Pudimos, bueno, un poco investigar acerca del Parlamento y no sé si nos puede comentar algo acerca del protocolo de Tegucigalpa, que me parece que está dentro digamos, de los antecedentes de la conformación del Parlamento. Bueno, la verdad es que ese fue firmado por Costa Rica, el protocolo de Tegucigalpa, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá, por considerarse una comunidad económica política que esperábamos y seguimos esperando esta integración centroamericana. Con tal propósito se constituye el sistema de la integración centroamericana, integrado por los Estados miembros originales como la ODECA y por Panamá, que se incorpora como un Estado miembro. El protocolo de Tegucigalpa es un instrumento jurídico regional que refleja la voluntad política de los gobiernos de Centroamérica en la construcción gradual, progresiva y global de la integración de la región. Asimismo, sienta las bases jurídico-institucionales para la formación del nuevo derecho comunitario centroamericano. Ese es el protocolo sencillo de Tegucigalpa. En el tema de representación, ¿cómo considera usted que el Parlamento ha trabajado durante todo este tiempo y qué ha logrado con esta representación? Me imagino que proporcionalmente hay miembros de cada país. ¿Cómo ve usted esta labor de representación de los miembros del Parlacén de cara al avance de integración en los países de Centroamérica? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, ahí tendríamos que entender que hay funciones dentro del Parlamento Centroamericano, como es un órgano de representación democrática y política de los pueblos centroamericanos, calculamos hoy 50 millones, y ejercemos fundamentalmente funciones parlamentarias que permiten lograr la unidad de nuestros pueblos. En sí, es la entidad regional en el cual dedicamos la integración de los países de Centroamérica, por supuesto República Dominicana. Y de acuerdo al sistema de la integración centroamericana, SICA, el órgano regional busca mantener la unión política y democrática de los países miembros. Y nuestra misión más importante que realiza el Parlacén es promocionar y propiciar la convivencia pacífica y la seguridad de Centroamérica. Al constituirnos como un foro deliberativo de los pueblos centroamericanos, así como para promover la consolidación del sistema democrático, pluralista y participativo en los países centroamericanos, con estricto respeto al derecho internacional. Nosotros contribuimos también a fortalecer la plena vigencia del derecho internacional. Teniendo esto en cuenta y en base, el Parlamento Centroamericano está constituido por 20 diputados propietarios de cada país, con su suplente, ¿verdad? De cada país. Es decir, cada estado, los diputados son elegidos por la elección popular
de sus países. Cada país tiene su consejo electoral y cada país tiene tiene sus propias reglas del juego en las elecciones nacionales de cada país. Respetando eso, cada país logra en la elección popular sacar a sus diputados, hombres y mujeres propietarios, y son ellos los que participan conforme a sus leyes y a su tiempo, ser parte del Parlamento Centroamericano. Y con esta base que es lo que es el Parlamento Centroamericano, nos reunimos 120 diputados como parlamentarios y traemos nuestros temas que nos rigen conforme a esa base de ese pluralismo, buscando la democracia, el respeto del derecho nacional, el derecho internacional, respetando la soberanía de cada Estado miembro. Entonces, el Parlamento comienza desde un punto de vista, yo recuerdo y conozco algunos orígenes que están escritos en la historia, cuando comenzó el Parlamento Centroamericano, diputados y diputadas llegaron por los primeros 2, 3 años todavía con armas en los bolsillos, después de una guerra. Y hubieron momentos ahí de que temas muy candentes, que se escuchaban los sonidos de las pistolas, los preparativos de crack, 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 cada quien preparándose para volverse a volar tiro. Pero después vino bajando toda esa tensión, vino bajando y vinieron los nuevos reglamentos internos del Parlamento, pues de prohibir armas, todo un protocolo. Ha sido un proceso primero de cultura, ¿verdad? De sentarnos, juntarnos y hemos mirado también la historia pues, de los estados europeos. 33 años tratando, 35 serían ya este año, tratando de unirse. Es decir, les ha costado, a Europa le costó unirse. Nosotros llevamos ya 25 años casi y sí han habido logros. Han habido logros importantes. Logros, por ejemplo, en los primeros años uno de los logros se logró lo que llamamos nosotros el C4. El C4 es una identificación que le llamamos cédula, de que no es el pasaporte, pero que los ciudadanos de Guatemala, Salvador, Honduras y Nicaragua, con su cédula, todos los ciudadanos sin utilizar el pasaporte por vía terrestre podían entrar con ese documento dentro de esos territorios. Y también se abrieron aduanas en aquel momento, convenios de aduanas entre los países. Han habido logros, es decir, desde el punto de vista hemos tenido el obstáculo de Costa Rica. Costa Rica firmó el protocolo, ¿verdad?, de Tegucigalpa, pero solo lo firmó de una manera, lo firma, pero no ratifica Costa Rica mandar sus diputados al Parlamento. Se quedó solamente en el sistema de integración. Todos estos 30 años Costa Rica ha estado ahí en la parte económica nada más. Nosotros respetamos a Costa Rica y hemos hablado con ellos, hemos estado tratando de que algún día la nación de Costa Rica, algún gobierno más progresista que llegue con una visión más de integración y no de desintegración, porque ¿dónde se detuvo el C4? Cuando ya no podemos entrar a Costa Rica con el C4, que nuestros pueblos entraran con una cédula. Es decir, estamos hablando de un logro de un pasaporte único en Centroamérica. O sea, todos los centroamericanos podemos obtener un pasaporte único, es decir, porque hoy los pasaportes que tenemos de Centroamérica tienen los mismos colores, solo cambia la bandera en su portal, tienen las mismas ideas, tienen todo, es igualito, un pasaporte hondureño con el nicaragüense, si lo ponemos juntos son igualitos, pero lo que cambia es, nada más cambia pues el mapa pues de su país y otras cosas internas, pues por supuesto, Honduras en vez de ser Nicaragua. Entonces, hasta cierto punto hemos mirado que la integración centroamericana en detalle de favorecer a la comunidad, porque es un trabajo nuestro, comunitaria, de ayudarnos, de integrarnos, de hacer, a veces han habido obstáculos en ese tipo de trabajo, ¿verdad? De desarrollar pues un pasaporte único, una cédula única, aduanas únicas, es decir, de formar, digamos, un solo bloque
Centroamérica dentro del punto de vista económico, social y político. Pero ese es un proceso que vamos a ir poco a poco. Han querido destruir al Parlamento Centroamericano, han querido desintegrar al Parlamento Centroamericano. Gobiernos que llegan con ideas, ¿verdad?, de que somos el elefante blanco, que no servimos para nada, que no somos vinculantes, que ese es otro punto importante que está suscrito y que a través de los años y los años de la pro tempore que tienen los señores presidentes, hemos tenido casi, ¿verdad?, que en una de esas juntas, en una de esas reuniones del SICA, nos llevan a entregar 4 leyes, temas vinculantes, que están en el tapete, están en la agenda de presidente, como es el tema de migración, el tema del medio ambiente, el tema de los derechos humanos y el tema comunitario, de seguridad comunitaria, derecho comunitario. Y entonces nosotros ya tenemos dentro del proceso de la reunión de presidente, desde hace 4 años, ya hemos venido entrando. Llegará el momento que los presidentes del SICA van a darnos las vinculaciones en temas específicos, sin rayar, sin destruir, sin obstruir la soberanía de cada estado, cada estado miembro del Parlamento Centroamericano. Nosotros inclusive, aquí estaba lo que se llamaba la llamada del roaming. El roaming era una situación que se daba muy difícil años atrás. Y el Parlamento Centroamericano hicimos un estudio de orden comunitario y logramos trabajar con las empresas, que en aquel entonces, es decir, las empresas de telecomunicaciones de los celulares y telefonía. Y logramos llegarles a decirle a los empresarios que era más fácil una llamada local que un roaming. Por decir así, cuánta clientela tenía en el roaming. Es decir, hicimos números, hicimos matemáticas. Y el Parlamento hizo una iniciativa para que desapareciera en sí el roaming en miles, en cientos, que era minoría, y apareciera la llamada local en miles de miles. Y así fue, logramos el objetivo. Y ahora, pues, gracias a ese Parlamento tenemos la llamada local. Pues yo llamo ahorita a Guatemala una llamada local, llamo a Panamá una llamada local dentro del sistema centroamericano. Y hay logros que se han dado, no puedo decir, hay muchos temas políticos donde nosotros hemos detenido otra vez que algún país dentro de nosotros se levante. Una vez estaba Honduras y El Salvador con unos problemitas, el Golfo Fonseca, ya estaban levantando otra vez los aires de guerra y el Parlamento entró en acción, o sea, a tomar acciones desde el punto de vista del diálogo, a la conversación, a esto, a lo otro. O sea, las voces se han oído, pues el Parlamento, o sea, verlo desde el punto de vista en Latinoamérica, tener un parlamento regional, así como existe el Parlandino, el Parlasur, Parlamento Latinoamericano, yo creo que la importancia de que hay muchos amigos de que sí valoran la integración, pero también hay otros, digámosle amigos también, que no valoran la integración. O sea, no optan por integrarnos. Queremos siempre mantenernos como países pequeños, independientes, y en un mundo globalizado como el de hoy, con tecnología, como va elevada la situación, necesitamos ser fuerza, regiones países de región en un solo, en 3 pilares, como el Parlamento Centroamericano, la Corte Centroamericana de Justicia, el sistema de integración centroamericano, que eso está legalmente, pero hay que fortalecerlos, hay que caminar adelante. Y hay otros temas que pueden enumerar aquí en el tema político, en el tema en los temas de migración. Hemos estado en muchos temas de migración, es más, hemos avanzado. Hoy el Parlamento es observador ante la CEFAT, el Consejo Regional de los Ejércitos. Logramos hace 2 años entrar allá hacia adentro como observadores del Consejo Regional de las Fuerzas Armadas, llamada CEFAT en Centroamérica. En sí, podemos decir que hay, es cierto, cientos de iniciativas, pero sí ha habido
un desarrollo y no le podemos que ha sido en vano. Creemos nosotros que siguiendo el proceso del Parlamento Centroamericano, tarde o temprano tendrán que los presidentes firmar y darle dientes y colmillos a este Parlamento Centroamericano. ¿Cada cuánto tiempo se renueva el periodo del parlamentario centroamericano? El periodo del Parlamento Centroamericano es pro tempore cada año. ¿Para los diputados también? A ver, bueno, no. Los diputados nacionales que entran al Parlamento Centroamericano, es decir, van conforme a las presidencias, la mayor parte de los estados. En caso El Salvador, ellos van conforme a sus elecciones separadas presidenciales, ellos van conforme a las elecciones municipales y de Congreso. O sea, si el Congreso dura 5 años, 5 años del diputado al Parlamento, ese es su periodo. Igualmente Nicaragua va con las presidenciales. Por ejemplo, ahorita en Nicaragua va a haberle elecciones presidenciales ahora en noviembre 7, y entonces ya se eligen ese día y también va el listado de los candidatos hacia el Parlamento. O sea, y si salen electos, entonces ellos van a ser electos por el periodo presidencial, 5 años. Así se elige. Y dentro del Parlamento hay otras funciones, presidencial también. Claro. Con respecto al SICA, ¿cuál es la relación del Parlamento Centroamericano con el SICA, que es el Sistema de Integración Centroamericano, ¿no? Que tiene que ver con toda la parte comercial. Mire, el Parlacén es parte del Sistema de Integración Centroamericano, el que está compuesto por los siguientes órganos: la reunión de presidentes, el Consejo de Ministros, el Comité Ejecutivo CE-SICA, la Secretaría General CG-SICA, y forman parte del sistema. Aquí tenemos la reunión de presidente, el Parlamento Centroamericano Parlacén, la Corte Centroamericana de Justicia CCJ y el Comité Consultivo CC-SICA. Entonces, como se ha dicho antes, el Parlacén es el órgano regional y permanente de representación política y democrática del sistema de la integración centroamericana, SICA, con el objetivo fundamental de realizar la integración centroamericana respetando el orden interno e institucional y la soberanía de cada uno de esos estados miembros del sistema. Entonces, el SICA, es decir, es parte del sistema de integración, donde está la reunión de los presidentes, el Consejo de Ministros, el Comité Ejecutivo del SICA y la Secretaría General. Entonces hay una agenda general que tienen los presidentes, manejada por estos tres, digamos, después de los presidentes, por su ministro, y luego por el comité que ejecuta, y luego la Secretaría General. El Parlamento Centroamericano, ¿qué hace ahí? Es decir, nosotros, como foro, es decir, parlamentario, enviamos iniciativas, recomendaciones, hacemos reuniones y son llegadas a través de estas secretarías, ¿verdad? General, la Secretaría Ejecutiva, y pasa a los ministros para agendar algún tema del Parlamento Centroamericano en lo que es la parte regional, si les interesa a los presidentes tener, digamos, un concepto regional de algún tema de organismo regional, que eso es importante, y ahí es donde estamos nosotros presionando y trabajando para que también nos den vinculación de estos 4 temas, como les decía, por ejemplo, pues el tema de regional, ¿verdad? Porque llueve en Nicaragua, llueve en El Salvador, el medio ambiente, pues aquí hay sol, tenemos el mismo sol. El tema de migración es un tema donde tenemos un corredor centroamericano que nosotros podemos legislar para temas de esa índole, ¿verdad? Respetándoles las leyes de cada país en su básica manera de soberana, en sus leyes migratorias, ¿verdad? Que casi son todas casi básicas, etcétera, etcétera. Entonces, pero también dentro del sistema, el Parlamento juramenta a los directores del comité ejecutivo. O sea, es decir, como el SICA tiene sus
tiene sus ramas, tiene su SIECA, tiene su sistema, tiene diferentes organizaciones, digamos, direcciones. Entonces nosotros juramentamos a los directores del SICA como Parlamento Centroamericano. Digamos, al mismo secretario general del SICA, nosotros lo juramentamos también. Los presidentes lo escogen, el Parlamento lo juramenta. Entonces, el secretario del SICA tiene 5 años para ejercer y dominar, pues, eso, el trabajo que en su agenda está como parte del trabajo. Y logros que se han dado junto al SICA, es decir, el logro del Parlacén en la paz, de verdad, crear las condiciones y lograr abrir espacios de diálogo y convivencia que nos permitan evitar que en nuestra región surjan conflictos armados internos o regionales y que en esto se propaguen por todo Centroamérica, como sucedió en los años, como decía, 1970 a 1990. Entonces, el Parlamento se articula con el SICA, con los presidentes, de detener cualquier presidente que se caliente la cabeza y hay algún problema bélico con un país, con un presidente, con otro presidente, que se dan de una manera política, pues normal, pero ya cuando ya huela humo, ya con hierro, armas, entonces el Parlamento tiene ahí, digamos, una relación fuerte con con la cumbre de los presidentes, y ahí podemos valorar la paz. Entendemos de tener presente siempre el legado de nuestra historia. O sea, con los conflictos armados, comenzamos a decirle el conflicto armado de 1970, 1990, y toda esa historia es parte de una política, es decir, donde están todas las banderas, por decir así. Si hay 2 países, tenemos 4 más y tenemos observadores dentro del Parlamento Centroamericano. Tenemos diferentes países que observan, países amigos. Tenemos también convenios específicos y convenios de cooperación con otros países del mundo. Entonces, toda esa fuerza ayuda a mantener el flagelo de la paz y no el flagelo de la guerra. El tema de Europa, como usted comentaba al inicio, hay una comisión que me parece se llama el Eurolat, que es cuando se juntan ustedes con los parlamentos europeos, con el Parlamento Europeo. ¿Cuál es la experiencia, o mejor dicho, o qué ha significado para ustedes esta comisión Eurolat que permite integrar también a Europa con Centroamérica y de esta manera generar estos vínculos que son tan importantes hoy en día? Mire, positivamente hablando, es una buena relación que el Parlamento, ¿verdad? Esta asamblea Eurolac, la asamblea parlamentaria euro-latinoamericana, Eurolac, es una institución parlamentaria de la Asociación Estratégica Birregional, 2 regiones, ¿verdad? La europea y latinoamericana, en el marco de la cumbre entre la Unión Europea, América Latina y el Caribe. O sea, ahí no solamente el Parlamento, sino que estamos unidos todos los parlamentos de Latinoamérica. Y entonces, desde el punto, digamos, operativo o político o de, digamos, de paralelo, la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana fue creada en el año 2006. Es nueva, ¿verdad? 2006, habiendo celebrado su sesión constitutiva los días 8 y 9 de noviembre del mismo año en Bruselas. Ahí se instaló esta Eurolac, estas 2 zonas birregionales. Eurolac es la institución parlamentaria de la Asociación Estratégica. Como decía, se establece en 1999 en el contexto de la cumbre que se dio la Unión Europea, América Latina y el Caribe. Hubo una cumbre que se dio y ahí nace Eurolac. Eurolac adopta y presenta resoluciones y recomendaciones a las diversas organizaciones, instituciones y grupos ministeriales encargados del desarrollo de la Asociación Estratégica Birregional. Eurolac es una asamblea parlamentaria paritaria multilateral compuesta por 150 miembros, 75 parlamentarios europeos y 75 del componente latinoamericano
y estos 75 provienen del Parlamento Latinoamericano, del Parlacén, Parlamento Centroamericano, Parlandino, Parlamento Andino, y el Parlasur, Parlamento del Mercosur, del de abril de 2009. Todos tuvimos desde ese año. Y se incluyen en Latinoamérica, hemos incluido a los congresos de Chile y México, están también representados en virtud de la existencia de las comisiones parlamentarias mixtas. Entonces, en esa experiencia de EUROLAC, a través de los años, hemos conformado hoy, dentro de lo que llamamos Centroamérica, hay una comisión que se llama ELADA, es una comisión mixta y que se está trabajando. Falta un país en Europa solo firmarlo de todos los países que son miembros de la Unión Europea. Falta un país que le falta ya solo firmarlo para echarlo a andar en Centroamérica. Es decir, van a ver ahí, digamos, se dio un experimento en el año 2011 con el ADA, con este tipo de EUROLAC y la Comisión Mixta, de sacar azúcar, el azúcar guatemalteca, el azúcar salvadoreña, el azúcar hondureña, el azúcar nicaragüense, aún como es económico, como es comisión mixta, ahí se metió Costa Rica y nosotros no hay problema. El azúcar tica y el azúcar panameña. Y se escogió en ese momento, por esta primera vez, al puerto de Corinto en Nicaragua. Entonces, todo el azúcar de todos estos países la trajeron hacia el puerto de Corinto para ser enviada en una sola carga hacia Europa. Y, o sea, con la Unión Europea. Era como un experimento de ir viendo, ¿verdad? Así como la compra de medicamentos un día, un solo precio. O sea, que si en Guatemala un antibiótico me va a costar $2, en Nicaragua me va a costar $2, etcétera, etcétera. Eso es lo que se está trabajando en esa parte. Pero ha sido una lucha de Europa, porque primeramente habían como 6 países que nos firmaban, después 4, y luego solo falta 1. Estamos cerquita de eso, por un lado. Segundo lado, en Centroamérica tenemos también algunos problemitas. Es decir, porque gobiernos vienen, gobiernos van. Y a veces los gobiernos progresistas quieren avanzar. Y hay gobiernos no progresistas que quieren quedarse siempre esperando a ver o sea, como congelando lo que hay y no lo echamos a decir, saquémoslo y pongámoslo en función mientras esperemos Europa, probemos de otra manera con otros países alternativos. Es decir, EUROLAC en sí ha mantenido, digamos, el apoyo a Centroamérica. Sí ha habido apoyo desde el punto de vista en algunos temas de algunos parlamentos con temas específicos, de conocer más a fondo lo que es Europa en aspecto de leyes. Hemos comparado algunas leyes con los temas es decir, en la Comisión Económica, todos esos temas, en la Comisión Política. Hoy está más ardiente, ¿verdad? Por la situación que hay hay una olla de todo tipo de políticas ahora, a quién condenar, a quién no condenar, quién va aquí, quién va allá, todo eso. Entonces, pero eso es un proceso, es decir, político. Por eso somos parlamento, para escuchar las ideas, pero al final de cuentas, nosotros en EUROLAC trabajamos en consenso. O sea, nuestras declaraciones van en consenso, es decir, y es pro tempore. En el caso de Latinoamérica, le toca por 2 años. En este momento lo tiene el Parlandino, la copresidencia. Los otros 3 presidentes, los otros 3 foros parlamentarios son co-vicepresidentes. Son 4 de ellos y junto con Chile y México son 6, donde ellos, digamos, cualquier pronunciamiento con los europeos, tiene que haber un consenso latinoamericano, debe haber un consenso europeo para poder sacar un pronunciamiento en la parte política, en la parte económica, de ir viendo, ¿verdad? Algunos ejes de empuje, donde ellos son muy adelantados en su manera de ser los europeos, nosotros en Latinoamérica y vamos detrás y tratamos también de presionar, como el caso del COVID-19. EUROLAC ha sido muy importante porque hemos estado presionando la vacuna gratuita, es decir, de darle a los pueblos pobres
inmediatamente no dejarlos en el vagón de atrás del tren, sino así como las grandes potencias compraron todas las vacunas, que sea destruida de inmediato y gratuita a todos los pueblos. Hay muchos temas. De verdad es un mundo, yo le llamo el mundo europeo en Latinoamérica, pero sí, se puede directamente, parlamentariamente, se puede, digamos, a sacarle mucha ventaja a cierta, digamos, temas que podemos nosotros detener inclusive y proceder también a tener paz en Latinoamérica, cuando también se levantan las posiciones bélicas que se dan a veces. También Hidrolag es una voz más para detener cualquier cosa bélica de guerra. Una cosa que puedo darle, pues, ya que tocamos el tema de Hidrolag, hicimos un estudio nosotros, ahora que tuvimos el COVID, estas encerronas, pudimos ver, ¿verdad?, cómo el planeta comenzó a moverse de un lado para otro. Y descubrimos que hay también otro Zika en el Asia, así le llamamos nosotros. En Asia hay una que se llama Euroasia, donde al año 2005 nacieron estos países euroasiáticos que fueron de la Unión Soviética, ahora son repúblicas. Y nos hemos acercado a ellos. Es decir, primero comenzamos con Rusia. Rusia, la Federal y la Duma, hicimos un convenio de cooperación con el Parlamento Centroamericano, convenio entre el Parlamento y la Federal de la Federación de Rusia. Hemos avanzado con ellos y entramos por esa puerta y avanzamos con Armenia. Armenia es parte de ese Euroasia y Armenia ya firmó el convenio, el Congreso armenio con el Parlacén. Estamos detrás de Kazajstán, Bielorrusia y Kirguistán. Cuando ya tengamos estos 4 o 5 congresos, es decir, firmantes con cooperación entre parlamentos, ya el Parlamento hace 2 años dio una iniciativa de conformar Euroasia Latinoamericana. Es como una Eurolac, pero esta viene con otro sentir, es decir, paralelo, y estamos en conversaciones. Vamos a trabajar con los otros 3 parlamentos en el momento que ya nosotros hemos avanzado y el Parlamento Centroamericano vaya avanzando y diciéndole a nuestros hermanos parlamentarios del sur de que miren esto, estudien esto, ¿verdad? Porque hay un acercamiento asiático no solamente parlamentario, sino que hay oportunidades también grandes en la parte económica. O sea, ahí entraría el SICA, pues el sistema de integración y los sistemas de integraciones económicos en Latinoamérica, porque ellos quieren entrar, digamos, en un sentido de cooperación económico y también parlamentario con estos países alternativos. Eso es nuevo, pero el Parlamento ya lo lleva encabezado. Firmamos este año en Armenia, ya con el Congreso Arménico, y uno de los puntos está ahí, ¿verdad? Yo estoy trabajando con el Parlamento Kazajstán, casualmente esta semana. Estoy trabajando con ellos porque yo soy parte de la Comisión de Relaciones Internacionales y Asuntos Migratorios del Parlamento Centroamericano, y a nosotros nos atribuye abrir todas esas puertas, ¿verdad? Para que fortalezcamos más, no solamente quedarnos en Europa, sino también ir hacia Asia, ir fortaleciendo, pues, la labor parlamentaria de la región centroamericana como el Parlamento Centroamericano. Hablando un poco del tema del COVID, ¿cómo vio usted este año que ha pasado Centroamérica? ¿Cuánto ha afectado el COVID-19 en temas de relaciones comerciales de cara de repente a Latinoamérica, Europa, Asia? El tema también de, digamos, la encrispación de las ciudadanías, porque muchos países han tenido contracciones económicas y, bueno, la pobreza ha aumentado a nivel mundial. ¿Cómo ve usted el Centroamérica después del COVID, de todo lo que se ha vivido el año pasado? Y como usted comentó acerca del tema de las vacunaciones, ¿cuán importante es la intervención del Parlacén para que todo Centroamérica pueda vacunarse lo más pronto que se pueda?
Bueno, no voy a hablar, no le voy a responder estadísticamente con números en este momento, porque no tengo los instrumentos, pero sí puedo hablar la generalidad, ¿verdad? De lo del COVID. Cuando China tenía el COVID, ¿verdad? El mundo miraba a China y todo el mundo no le ponía atención qué estaba pasando realmente. El mundo seguía y China estaba combatiendo su COVID. Y de repente salió de China y ya, pues, se infectó y comenzó aquel mundo, ¿verdad? Que comenzamos a vivirlo cada quien. Decimos, los países no estaban preparados para accionar desde el punto de vista de algo desconocido. Y voy a hablar con propiedad como Centroamérica. En Centroamérica, de inmediato, el cierre brusco de muchos países, claro, pues sin criticarlo, por la idiosincrasia del centroamericano, es decir, por los países que tenían mayores conexiones, es decir, de entrada en sus aeropuertos, en sus puertos, con otros mundos, es decir, otras naciones donde ya el COVID estaba haciendo ya estrago. Entonces se obligaron a cerrar por completo, en censuras, en todo lo que se dio a cerrar los países. Dentro de una manera como muchos cientos de países, docenas de países lo hicieron. Con economías tan pobres que tenemos nosotros en Centroamérica, es decir, y con de unos presupuestos que en realidad se aprueban en nuestras asambleas nacionales, más para pagar deuda externa y para desarrollar, digamos, los proyectos, los pagos básicos, ¿verdad?, de cada país, sea los países en la corrupción también, porque hay que ver la corrupción. Entonces, los países, soportar, digamos, una encerrona de 3 meses era quebrar al país completamente, pues es una situación bastante difícil. Y tenían que acogerse a los grandes préstamos del FMI, ¿verdad?, que hicieron, ¿verdad?, estos países, y donde las voces de muchos economistas decían, hay que medio abrir, manejarse, medio abrir, cuidarse, tratar tratar de batallar, de combatir el COVID de una manera más doméstico, más original, más, decir, más con diferentes miras a eso. Pero lamentablemente las cosas no se dieron de esa manera y se pudieron ver las primeras fuertes decenas de personas que fallecieron en la región, en nuestros países. Voy a hablar de Nicaragua, no quisiera hablar de otros países porque no me compete a mí, ¿verdad?, levantar la bandera de otro país, pero es una manera general. En Nicaragua, por ejemplo, nosotros optamos no cerrar adentro, optamos en la medicina de casa en casa, optamos, ya veníamos construyendo desde el año 2007 hospitales por toda la región de Nicaragua. Habíamos tenido también un proyecto llamado la medicina comunitaria, la medicina gratuita, o sea, desde el año 2007. Entonces habíamos avanzado nosotros en esa cultura y el gobierno dijo, no, si cerramos, quebramos, si cerramos, nos quedamos, o sea, después no vamos a tener, si no sale el campesino a sembrar, ¿quién va a darnos de comer después? Sea, y aquí es un país agricultor como es Nicaragua, donde todo es agricultura, donde todo es, hay que sembrar ganadería, un país ganadero. Entonces los mercados, o sea, de las capitales no se pueden cerrar, los mercados públicos, donde el pueblo tiene que comprar su canasta básica, sus alimentos, porque aquí hay gente que sale a trabajar y regresa para comer, porque tal vez no tiene un empleo o alguna situación que se dan, etcétera, etcétera. Entonces, se pudo realmente aplacar el COVID con menos muertes, con menos contagio que hubieron sido, si han habido, sí hay, pero a través de las estadísticas internacionales,
en toda la región de Centroamérica, Nicaragua es el país el que tiene menos, el que ha combatido mejor el COVID, menos muertos y más enfermos del COVID fueron sacados pues, de esa enfermedad de muerte. O sea, los regresaron a sus casas de los hospitales vivos. Es decir, se combatió de una manera muy 24 horas a través de la televisión, a través de la radio, a través de una estructura, de un contingente de hombres y mujeres voluntarios que se pusieron de acuerdo de ir de casa en casa, en las caseríos, en los lugares, en la parte rural, etcétera, etcétera. Y no lo vimos en los otros países. En otros países cerraron demasiado y la gente explotó, que cuando volvieron a abrir, entonces las ciudades se aglomeraron, o sea, se multiplicaron la gente desesperadamente en los barrios, en los mercados, y se produjo otra epidemia más rápida y se les abastecieron los hospitales reventaron, no tenían más camas, más tanques para respirar, y hubieron caos realmente. Pero bien, desde el punto, digamos, sanitario, en los informes que hemos tenido, ¿verdad? Los apoyos que han tenido de afuera, como Guatemala, El Salvador, Honduras, hablando de los miembros del Parlamento Centroamericano, inclusive Panamá continúa todavía con encerrona, y Dominicana, es decir, ahí le afectó muy duro porque son puertos de entrada, además más República Dominicana, que es una nación de turismo, de playas y cosas, y una situación bastante difícil para Dominicana con el COVID. Panamá igual, porque es un puerto internacional, es la entrada de cientos de líneas aéreas, y ahí hay mucho turismo también, y entonces fue para ellos también más difícil en ser encerronas difíciles a los pueblos, a las ciudades, y han controlado hasta donde han podido. Pero el Parlamento Centroamericano de inmediato, eso es importante, hizo un llamado a los amigos, es decir, a los amigos que hemos tenido cooperación parlamentaria. Tenemos a Taiwán, tenemos a Rusia, tenemos a Marruecos, tenemos a otros amigos que reaccionaron a favor de Centroamérica, y vinieron los primeros aviones a Centroamérica. En ese momento no se hablaba todavía de la vacuna, se hablaba de combatir, ¿verdad? A través de guantes, de traje a los hospitales, de mascarilla, de oxígeno, de medicamentos, de los que podían detener. Hubo un llamado muy interesante y hubo una respuesta positiva hacia el Parlamento Centroamericano. Aviones aterrizaban en Costa Rica, en Guatemala, etcétera, etcétera, trayendo ayuda a través del Parlamento, y el Parlamento distribuía eso a través del sistema que tenemos. Pero también el Parlamento unía ese esfuerzo con el SICA, con el sistema de integración, con los presidentes, ¿verdad? Porque también el SICA se abrió a pedir a los amigos, porque ellos tienen más observadores, tienen más conexiones. También entró mucha ayuda de parte, digamos, de los países cooperantes para apalear, como decimos en Centroamérica, para detener esta epidemia, y se ha venido logrando poco a poco. Ya después comenzamos nosotros a levantar la bandera de la vacuna gratuita por todo el mundo, y levantamos la bandera también ante el Parlamento Centroamericano y a los amigos, es decir, de que los países poderosos, o esa potencia, ¿verdad? Que hasta ayer se dio, por lo menos, dijeron que van a dar 1.000 millones de vacunas gratuitas. 2 años después, ¿verdad? Que a la gente o sea, son cosas que pasan, ¿verdad? Y hay que aceptarlas. Pero sí, cuando se les decía, de reaccionar, de no comprar todo ese proceso de vacuna, sino de mirar a estos pueblos, a Sudamérica, Centroamérica, que estamos necesitados de la vacuna. Porque tenemos laboratorios, hay laboratorios en diferentes partes de Latinoamérica para poder producir la vacuna. Buscarlo exactamente los reactivos, era pedir los reactivos, ¿por qué no dar los reactivos? Entonces, este es un proceso que se está
se está llevando y yo aplaudo, ¿verdad? He escuchado que Argentina ya está produciendo la vacuna. En Nicaragua se va a producir también la vacuna. Tenemos un laboratorio nosotros ya estamos produciendo diferentes vacunas aquí en Nicaragua para el sarampión, para diferentes epidemias. Ya las fabricamos, nosotros las estamos enviando a diferentes países de Latinoamérica, pero también ya se firmó este año para fabricar la vacuna aquí también en Nicaragua, la Sputnik, que fue firmada por ya recientemente con la Federación de Rusia y el gobierno de Nicaragua. Entonces, sería bien, ¿verdad? Que cuando Nicaragua la produzca, ver qué podemos hacer nosotros para construirla, apoyarla, ayudarla en Centroamérica en el sistema y en otros países que la necesiten. Creo yo que la batalla se dio unos países muy cerrados, como les decía, en Centroamérica, porque para ellos era algo nuevo, ¿verdad? Muy nuevo. Esta epidemia, para todo era algo nuevo, otros optamos en no cerrar. El nicaragüense, aquí en Nicaragua, por ejemplo, había un ataque desmedido contra el gobierno porque no cerraba, pero eran ya más ataques políticos que un ataque de salud. Es decir, pero ahora que vemos los resultados, o sea, Nicaragua la aplauden, así como un país europeo donde el control de esta epidemia ha sido controlado. Primero, las decisiones no se tomaron de una manera rápida de cabeza. Esta decisión se tomó en un estudio profundo científico médico que se hizo. Segundo, se tomó por consenso y opiniones internacionales de personas que manejaban estos laboratorios. Y tercero, también ver la parte geográfica de nuestro país, que no estamos, ¿verdad?, en una capital donde estamos todos juntitos ahí unidos en apartamentos, sino que la capital de Managua es muy amplia, es extensa y cada casa tiene un patio, le decimos aquí, ¿verdad? Entonces hay aire, hay todo, y hay sol. Aquí, aquí todo el año hay sol. Y entonces la gente se esparce. Y todos esos elementos con las condiciones que se les decía, ¿verdad? Salir con máscara, de ir a los supermercados con su mascarilla, su alcohol, mantener las entradas, los zapatos, bañarse, todo eso, todas esas recomendaciones las vivimos y la seguimos viviendo. No hay un carro que no anda un poco de alcohol aquí cada vez que sale para limpiarse las manos. Creo que en la última reunión que se dio con Eurolac se tocó el tema del COVID. En esta reunión, Europa, es decir, con la parte de los diputados europeos, ellos decían de que iban a buscar la manera cómo buscar apoyo, buscar, digamos, la facilidad para aquellos países en Latinoamérica que pudieran, digamos, tener sus laboratorios, es decir, y ver cómo buscar pues, la firma donde están esos monopolios, romper esos monopolios para que los latinos también podamos producir nuestra propia vacuna. Pues. Fueron unas declaraciones y ahí se tocó también que la vacuna sea gratuita y que no se venda. Eso se tocó ahí también. Bueno, vamos a ver si eso se hace una realidad. Pero sí, el Parlamento Centroamericano desde el momento del COVID reacciona, pide apoyo, pide ayuda y vinieron, por ejemplo, yo recuerdo que la primera entrega que recibimos fue de la Federación de Rusia, que nos dieron a cada país, nos dieron equipos y reactivos para hacer las pruebas del COVID. O sea, vinieron y se pudo compartir con los demás países, ¿verdad? Un elemento ahí, por ejemplo, algunas trabas, por un ejemplo, Honduras, por ejemplo. En ese momento que a Honduras se le iba a dar su parte, no se lo podíamos entregar porque tenía que reunirse el gobierno, porque tenían ellos que su ministerio de salud otorgar el permiso si era correcto o no era correcto. Pero por fin, pues se esperó y más tarde que nunca, ya 6 meses después lo aceptaron y ya ahora Honduras ya han permitido pues el apoyo del Sputnik también. Entonces, así ha sido, ¿verdad? Creemos nosotros que en estadística los países más golpeados han sido Panamá y ha sido República Dominicana en esta región.
dentro de los 4 países, hasta Costa Rica. También Costa Rica fue golpeado, aunque digan que no, pero fue bien golpeado Costa Rica, por lo mismo, porque Costa Rica se abrió demasiado en aspectos, cerraron y se abrieron. Y yo recuerdo que llegó un avión de turistas de Europa y no duraron ni 10 días cuando a todos ellos los montaron de regreso al avión y se los llevaron porque venían como 3 con COVID. Sí, son cosas pues que se vienen dando, no es normal, pero sí creo que los gobiernos hicieron lo que pudieron hacer en una etapa desconocida para poder mantener, digamos, a unas poblaciones tan calientes las nuestras que no podemos estar en una casa, queremos estar en la calle haciendo nuestros oficios, y fue bastante difícil para el guatemalteco, para el salvadoreño, para el hondureño, muy difícil, como el panameño y el dominicano, muy difícil. Para nosotros los nicaragüenses, pues no fue tan difícil porque creímos de no encerrarnos. Hubieron momentos parciales de que sí se trató con delicadeza algunos colegios de primaria, secundaria, y donde el Ministerio de Educación dijo, bueno, si quieren quedarse en sus casas no hay ningún problema. Se les dio todita esa voluntad sin ninguna exigencia. Se hicieron algunas, se activó la parte presencial y la parte parcial pues del Zoom. El Zoom comenzó a ser moda en Centroamérica, etcétera, etcétera, pues que tuviéramos un Zoom nosotros, tuviéramos reales también. Muchas gracias. Y yo quería preguntarle, hemos conversado mucho acerca del Parlacén y de toda la situación centroamericana. ¿Cuál es el gran reto? Me hablaba usted de la paz que han logrado en todos los países centroamericanos, de que venía de escenarios convulsionados. ¿Cuál cree usted que es el gran reto que viene ahora, ya para ir cerrando un poco la entrevista, para Centroamérica? Y dentro de este reto, la labor que tendría que hacer el Parlacén, ¿superar el tema del COVID o hay más allá de repente un tema de integración, limar asperezas que todavía no se han podido lograr limar a través de la historia? ¿Cuál cree usted que es el gran reto que ya viene para Centroamérica y para el Parlacén como este rol que usted me comenta que es de integración y buscar la paz entre los países centroamericanos? Bueno, mire, la paz está, ¿verdad? Está firmada la paz. Y la paz cuesta mantenerla. Hay aquí en Centroamérica somos 60 partidos políticos en el Parlamento Centroamericano. 60 partidos políticos. Hoy en el mundo las sociedades están tomando ciertos cambios y los partidos políticos deben de cambiar, hacer reformas de inmediato, que es lo que el Parlamento Centroamericano ha estado instando más este año. Nosotros tenemos los foros regionales cada año. Este año parcialmente se van a hacer en Panamá. Ahí nos reunimos 60 partidos políticos de Centroamérica y hay conferencistas y hay un seguimiento para que podamos ir a hacer conclusiones y resolutivos correctos de lo que está pasando en el mundo. Las sociedades han cambiado, hay de todo tipo de ideología y ahora, es decir, hay muchas ideas que se parecen muy buenas, pero al final no tienen, digamos, contenido que puedan, digamos, mantener el desarrollo de una sociedad. Hay otras ideas que se parecen muy malas, pero si las descubrimos, tal vez son las mejores para que los países mantengan una firmeza de desarrollo. Entonces, dentro de este proceso, el Parlamento Centroamericano, es decir, debe de continuar trabajando en esa meta del acuerdo de asociación de Centroamérica y la Unión Europea. Tenemos que seguir porque Europa va a estar siempre. Centroamérica va a estar siempre aquí. Exacto, irnos fortaleciendo más en la parte económica. No solo depender de los pueblos, estos dependen a veces de nuestros pueblos que están en Estados Unidos o en España o en otros países de remesas. Es decir, yo creo que tenemos que ir haciendo más fábricas, más trabajo en nuestros países para que nuestros ciudadanos se queden en nuestros países, se desarrollen en nuestros países, fortalecer nuestros países y no estar dependiendo de un punto de vista, digamos,
de unas asociaciones de una manera equivocada. Tenemos el BESI, el Banco Centroamericano de Integración Económica en Nicaragua, y no solamente tener ese banco, sino que más adelante también ir formando otro banco centroamericano de integración. O sea, si se quiebra uno, pues tenemos al otro. O sea, ir formando más oportunidades, es decir, abrir más oportunidades, porque, bueno, cuando uno aterriza en Panamá, uno ve todos esos edificios. Yo le pregunté a un economista, ¿y cuántos bancos hay aquí? Chiquitos, pequeños, privados, paraísos fiscales. Es más de 200, me dice. Y cuando yo voy a Guatemala, o voy a El Salvador, o a Nicaragua, los cuento con el dedo de la mano. 1, 2, 3, 4, 5, y de 10, de 12 no pasamos. Entonces es una cosa que no tiene un equilibrio, porque las transacciones a veces son mucho monopolio. Es decir, tenemos que ir rompiendo eso para que hayan transacciones más libres dentro del comercio mundial. No nos podemos quedar monopolizados en algo. El Parlamento sirve para eso, ir empujando esas políticas. Es decir, en el caso de la Corte Centroamericana de Justicia, que ese otro es un pilar de Centroamérica, el Parlamento es un pilar con ella, como el SICA. Pero ¿qué sucede aquí? Firman los presidentes para formar la Corte Centroamericana de Justicia, para que tengamos una corte y llevar nuestros propios problemas a nuestra propia Corte Centroamericana, y no llevar los problemas a la OEA, o llevar nuestros problemas a la Corte Internacional de Justicia, o llevarlo a los derechos humanos allá en Nueva York. ¿Por qué razón? Si podemos tener nuestra propia corte nosotros aquí. Y entonces la firma Guatemala, la firma Salvador, firma Honduras, Costa Rica es firmante, Panamá es firmante y Dominicana es firmante. Entonces, ¿quiénes están realmente en la corte? Están Nicaragua, Honduras y El Salvador. Los guatemaltecos no han enviado sus 2 magistrados, ni los ticos, ni los panameños, ni los dominicanos. Entonces, tenemos que trabajar y empujar que esos gobiernos cumplan con lo que han firmado para formar una corte centroamericana sólida. Sabemos que hay voces externas, sabemos que hay otros países que no quieren esa integración, pero para eso es que debemos nosotros capacitar a través de los partidos políticos, a través de estos foros anuales del Parlamento Centroamericano, para que la nueva juventud asuma un papel, un rol, que se forme lo que se firmó, sea cumplido. Es más, cuando yo estuve una vez en Argentina, soñé que haya una corte centroamericana latinoamericana. Es decir, y me dijeron que ahí había unos proyectos, que ya había naciones que las querían hacer, pero lo mismo, alguien no quiere. Todos tenemos que ir, que los europeos nos enjuicien, que nos enjuicien. O sea, son ideas más allá, más vagas, por intereses de otro nivel internacional, plataformas internacional, cuando si aquí en nuestra propia casa podemos nosotros formar nuestras propias leyes centroamericanas, y ahí está esa corte. Es decir, trabajar en eso. En la asamblea de Eurolac, seguir trabajando, seguirla mejorando, seguir buscando el proceso. En la Organización de Estados Centroamericanos, es decir, los estados de Centroamérica, hasta cierto punto, el Parlamento Centroamericano, cuando hayan esos desequilibrios, ¿verdad? De que hay un estado que ya se va a romper la democracia, que las noticias aquí, las noticias allá. Yo creo que debemos también de fortalecer esos equilibrios, vivimos un mundo de las falsas noticias, llamada fake news. Solo escuchamos la noticia, la cara de la moneda, pero no escuchamos la otra. Entonces, trabajar con los estados, ¿verdad? Ir trabajando con leyes más centroamericanas, que leyes que vienen de otras partes o impuestas, para que podamos destruir una democracia que va creciendo. Ninguna es perfecta. Es decir, hay un sinfín de cosas que el Parlamento mantener, digamos, la información en la Secretaría de Integración, dar seguimiento a la integración económica centroamericana,
al sistema de integración, también en el aspecto social, en el aspecto de los pueblos originales, porque también es otra cosa que el Parlamento ha levantado, no se ha quedado callado. Tenemos a nuestros pueblos originarios en toda la costa del Atlántico y en otras costas como Guatemala. Solo en Guatemala hay etnias, más de 30, 40 y pico de idiomas en etnias. Aquí en Nicaragua hay como alrededor de unos nueve etnias y una ya tienen, o sea, tenemos diputados en el Parlamento de Nicaragua que son de etnias que hablan misquito. Y, es decir, y eso ahora el Parlamento creó hace exactamente 5 años una nueva comisión que se llama la Comisión de Indígenas, la Comisión Indígena del Parlamento Centroamericano y Pueblo Originario. Y ahí se han llevado riquísimas cosas de foros y que hemos trasladado a foros más grandes donde somos representativos y que nos invitan para ir, digamos, dándole los derechos a los pueblos comunitarios. Le voy a dar un ejemplo rapidito. El que va más avanzado en atender la etnia en Centroamérica es en Nicaragua. Por ejemplo, en la región del Atlántico, Caribe Sur, Caribe Norte, el Estado que tenía que entregársele, se le entregaron 32,000 kilómetros cuadrados para que ellos tengan su propio gobierno, su propia cultura, su propio, y que los colonos no llegáramos a nosotros a contaminarlo con nuestras ideas. Es decir, mantener, digamos, la originalidad. Entonces, el Parlacén lo que hizo, sacar iniciativas y producir leyes de protección a su cultura, a sus idiomas, a su manera de comer, a su respeto, es decir, y también dándole la apertura política que también ellos puedan ejercer, digamos, el derecho a ser, digamos, personajes públicos en la política, en la economía, en cualquier parte de la sociedad. Y eso nosotros es un reto para el Parlamento Centroamericano, porque ha venido creciendo y hemos logrado tener lo que llamamos un marco de ley que se mandó a los presidentes y los presidentes lo han tomado en cuenta para trasladarlo a sus asambleas nacionales y legislativas para mejorar y reformar sus leyes que tienen. Otra cosa importante del Parlamento es el género. Recuerdo yo en el Parlamento Centroamericano, 120 hombres, lo más ahí habían 20 mujeres, 100 hombres. Hoy en el Parlamento Centroamericano pueden haber, ya se ha avanzado, 75 mujeres, perdón, hombres, y el resto son mujeres. Estamos a 50 y pico de mujeres. ¿Y qué ha sucedido? Que hemos venido trabajando con los foros y en las asambleas nacionales hemos presionado en cada país los diputados del Parlamento en sus bancadas nacionales con los diputados nacionales para hacer reformas nacionales dentro de su reglamento electoral o de la constitución política de cada país. Nicaragua logra ya tener leyes nacionales donde el 50% deben ser mujeres y el 50% debe ser hombres en cualquier silla pública. Ahora ya no se puede ir a una elección, los candidatos deben ser un hombre y una mujer. Si va una mujer presidente, el vicepresidente es hombre. Y así, si va el hombre, debe ser la mujer. En los concejales, en los diputados, en las listas de diputados al Parlamento Centroamericano. Ahorita, por ejemplo, Nicaragua tendrá que llevar 10 hombres y 10 mujeres, 20 diputados. De esa manera, hemos logrado que en El Salvador avancen. Honduras está en ese proceso, Guatemala ya está en ese proceso, Dominicana está en ese proceso y Panamá. O sea, es de otro trabajo que el Parlamento viene empujando, dándole, digamos, los derechos, es decir, a las mujeres de participar en la política. Acabamos de tener hace 3 años una presidenta mujer en el Parlamento, fue de El Salvador, como es pro tempore. El año pasado le tocó a Guatemala, salió una mujer, la presidenta, y este año le tocó a Honduras, es una mujer.
es para ver pues de que está funcionando un sistema parlamentario, es decir, dando ejemplo dentro del sistema regional, y en esos foros políticos que como se van ahora en septiembre, ahí se va a tocar porque hay un foro de la mujer, y ahí también se toca ese tema, y ya los pueblos van cambiando en las partes electorales, en las campañas, y el Parlamento de alguna manera va influyendo a lo interno en esos niveles, que las mujeres no se dejen y que salgan adelante como alcaldesas, ministras, presidentas. Es decir, ese otro tema muy importante que toca el Parlamento Centroamericano, y el tema de los indígenas y de los pueblos originarios, que eso estaba muy abandonado hace más de 25 años. Qué interesante lo que nos comenta, y en verdad acá en Latinoamérica también se está buscando que hombres y mujeres puedan tener protagonismo dentro de la política, dentro de las instituciones, en las empresas, ¿no? Ese 50-50, como dice usted. Muchas gracias, diputado, por este tiempo que nos ha dado, por conocer el Parlamento Centroamericano, por abrirnos la puerta para que mucha gente en la región pueda conocer cómo funciona y la importancia de tener estos parlamentos regionales que buscan la integración y, como usted dice, en este caso, el papel que ha jugado el Parlamento para la paz de la región centroamericana. ¿Algunas palabras finales para cerrar ya la entrevista? Primero agradeciéndole la oportunidad, ¿verdad?, para hablar acerca del Parlamento Centroamericano. Segundo, invitándolo a ver qué días nos visitan en Centroamérica y conocer, ¿verdad?, más, no solo de palabras, sino de hechos, lo que estamos viviendo en Centroamérica. Y creo que es un buen tiempo histórico lo que estamos viviendo, y creo yo que Centroamérica más tarde que nunca va a ser un gran baluarte, va a despertar. Y quiero terminar con estas palabras. Hace 2 años, no sé si tengo más tiempo. Adelante, adelante. Ok, exactamente 2 años, este servidor hizo un estudio de lo mismo del COVID, por el COVID. Hizo un estudio en tecnología de ver cómo estaba Centroamérica en la educación espacial. Es decir, cuando yo hago el estudio, veo que hay 9 agencias espaciales en Latinoamérica, en Latinoamérica. México, Argentina, Brasil, Venezuela, Colombia, etcétera, etcétera, tienen sus agencias espaciales. En aspecto, digamos, porque cuando hablamos de agencia espacial, lo primero que se le ocurre a alguien es que tenemos una estación aquí y vamos a volar cohetes para arriba. No, no, no es eso, de eso no se trata. Se trata más profundo todavía, porque es una ciencia moderna. Es decir, ahora, como Argentina, pues tiene su agencia espacial, tienen satélites, mira la agricultura, digamos, hay tecnología espacial ahora en la medicina, muchas cosas. Es un campo que es el más nuevo que hay. Y recuerdo yo que preparé una iniciativa para traer la educación espacial a Centroamérica y República Dominicana. La iniciativa fue admitida, aprobada con todo el procedimiento, ¿verdad? Y luego eso hizo huir a Centroamérica. Como que comenzó a despertar algo. Después hice una iniciativa para crear la primera agencia centroamericana Agencia Espacial Centroamericana y República Dominicana. Fue aprobada, hizo una bulla increíble, y en esos procesos invitamos y nos acompañó la Federación de Rusia a través de Roscosmos y a través de astronautas, cosmonautas rusos, que fueron ellos los que dieron los talleres de qué se trata la educación espacial y los avances y las oportunidades que pueden tener estos países. Y entonces vino otro diputado y lanzó para presionar dentro del sistema de integración, dentro de los ministros de educación, para poner como asignatura desde preescolar, primaria y secundaria, por supuesto universidades, la ciencia espacial. Entonces despertó eso en 2 años, y en este año Costa Rica, primero fue Nicaragua aprueba en su Asamblea Nacional la Secretaría Espacial de Estudio. Nicaragua la tiene,
Y a las 2 semanas, Costa Rica aprueba la Agencia Espacial Costarricense. En este momento yo sé que está en tubería en El Salvador la Agencia Espacial Salvadoreña, y los diputados de Guatemala, dos diputados introdujeron a una comisión que está en revisión la Agencia Espacial Guatemalteca. Y así también los panameños no se van a quedar atrás ni los dominicanos. Es decir, este es algo nuevo, ¿verdad? Que el Parlamento Centroamericano está empujando para que realmente en Centroamérica se introduzca en los preescolares, primaria y secundaria una ciencia espacial. Es decir, ese es un tema grande, es una materia de educación enorme, pero donde hay de ramificaciones por todos lados. Pero ver a nuestros niños desde chiquitos, de aquí a 20 años, con conocimiento espacial, con tecnología, saber hacer satélites, esos satélites pequeños que son fáciles de hacerlo, que en un video uno los mira y a uno los puede hacer. O sea, la tecnología, el celular, la agricultura. O sea, creemos nosotros de no quedarnos atrás también en la ciencia. O sea, todo tiene que ir caminando. Un pueblo sin educación es un pueblo esclavo. Un pueblo sin educación es un pueblo nómada. Y eso el Parlamento está abanderando esta etapa. Y hemos mirado que realmente cuando hemos tenido ese foro de educación espacial, esa primera vez que nos conectamos, fuimos otorgados por los coordinadores del mundo de la Semana Mundial del Espacio. Escogieron al Parlamento Centroamericano para que nosotros fuéramos los moderadores de ese programa en Centroamérica, el Parlamento Centroamericano, el año pasado. Y eso fue muy importante, porque además que las noticias se fue en toda la región, salió al mundo esa noticia. Entonces, ahí estamos trabajando también en esa parte de lo que es educación. También caminamos en esos niveles. Quería darlo, ¿verdad?, como una noticia, y agradeciendo la atención y por la entrevista y poder sacar más del Parlamento Centroamericano más allá de donde están ustedes. Sí, muchas gracias. Bueno, nos ven en toda Latinoamérica, en Estados Unidos también, a través del canal de YouTube de Democracia. Agradecerle, diputado, nuevamente, y esperamos, pues, como usted dice, poder tener más este tipo de conversaciones para poder conocer un poco más acerca de sus instituciones en Centroamérica y de los progresos de las mismas. Muchas gracias. Sé que está usted en Managua, me dijo, ¿no? Acá nosotros en Lima. Bueno, a través de la virtualidad, hoy día hemos tenido esta conversación y esperemos que se dé más adelante. Buenas tardes desde Lima a todos los amigos que nos siguen en Diálogos por la Región, y gracias a usted nuevamente, diputado, por este tiempo. Buenas tardes. Bueno, como ustedes han escuchado, han conocido más del Parlamento Centroamericano, sus logros, quienes lo integran y la visión que tienen a un futuro. Agradecer nuevamente al diputado Guillermo Daniel Ortega Reyes de Nicaragua por esta conversación tan interesante, y esperamos que a todos los que han visto esta edición de Diálogos por la Región les haya servido para poder entender un poco más cómo funcionan las instituciones en el mundo y conocer más allá de la región latinoamericana, países que están luchando por integrarse y salir adelante en este nuevo contexto que igual busca que la democracia se fortalezca a través de diferentes medios: la educación, la integración, las nuevas tecnologías y todo lo que pone al alcance el mundo para poder salir y conocer más y fortalecer más la democracia en estos contextos. Buenas tardes desde la ciudad de Lima.